honra por la oportunidad que nos das de ofrendar delante de tu presencia. Desafíanos a ser de bendición para otras personas, familias, comunidades. Desafíanos a invertir, oh Dios del cielo, en tu ministerio. Danos temor y temor al momento de hacer uso de estos bienes, porque han sido dedicados a tu verdad. En Cristo nuestro Señor nuestro. Amén. Pueden sentarse, mis amados, mis amadas. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Gracias a mi Dios. Si tú le das al botoncito blanco allí, ajustarnos hoy seguimos trabajando con la serie de enseñanzas que tenemos en Mateo capítulo número 13. Y una cosa les voy a pedir que marquen en su calendario, y es que este próximo sábado tenemos cierra Luisito. Esto lo puede cerrar. Sí, eso viene ahora. Este próximo sábado, déjame terminar ven caminando por ahí mismo. Este próximo sábado tenemos nuestra experiencia de formación espiritual. El 19 de abril en el 1323 de la Ridge Road, aquí en Manchester, New York. Comenzamos a las 9:30. La registración es $25 porque nos va a cubrir el costo que nos sale a alquilar el salón del hotel y lo que nosotros nos comemos, las meriendas, el almuerzo. Aquí no se está enriqueciendo nadie porque todo lo que entra va directamente a la puerta del ministerio. Marta y yo le tenemos un anuncio que ayer nos llamaron. Ayer no me llamaron durante la semana. Yo les puedo enseñar los textos míos. Yo le escribo a mi hija Karen o a cualquiera de los 4 hijos míos. Yo le escribo el lunes y tú puedes estar seguro que viene un mes, 2 meses después. Y es cuando papi, mire, pues si hace 2 meses que te escribí. Y los llamo y no me contestan. Y la cosa es que cuando ellos quieren atraparme a mí en algo, mira cómo te ríes. Que son de la misma cepa, la misma generación. ¿Y qué pasa? Que cuando ellos quieren algo mío, ellos se comunican con Marta. Como saben. Saben como las niñas. Entonces le hablan a Marta y Marta me ablanda. Mira, Carlos, que fulana quiere hablar contigo. Ya como dice que quieren hablar contigo, yo sé que por ahí viene la de la fila, el cuchillo de palo. Y la cosa es que Carolyn se comunica con mi papá y te quiero llevar a almorzar. Yo dije, espérate, ella tiene su buen trabajo, el marido tiene un trabajo, no me hagan un gancho. Y la cosa es que cuando llegamos, así llegó Carolyn con esta cajita. ¿Y dónde quiere que lo lleve, marido? Donde tú quieras, si tú eres la que vas a pagar, yo me fui. Nosotros teníamos un primo que se llamaba Miguel Ángel Rosa, decíamos Tatito. Y Tatito era el hijo del hermano del Pablo. Y cuando íbamos los viernes, en casa salíamos un viernes con papi y mami, y después el otro viernes era papi con nosotros y mami, ¿sabes? La familia completa. Y al día en veces íbamos con uno de los primos, al otro mes otro primo y cosas así. Y ese viernes nos llevamos a Tatito y llegamos a Burger King. Éramos 6. Papi lo que hacía era que compraba 3 Whopper y ¿qué hacía? Los picaba por la mitad. ¿De quién aprendió? ¿Tú viste quién salió? Ahí te vamos a pensar. Y de papi. Y compraba las papas grandes y las dividía y en un momento cogía todo el mundo con 20 pesos. Tatito se hacía, no, está bien tío, yo me pago lo mío. Entonces Tatito venía y pedía un Whopper doble carne, con queso, bacon, papas grandes y batida. Y cuando venía a la puerta que hacía Tatito, tío, vengo ahora, voy para el baño. Y papi terminaba pagando la cuenta de Tatito. Y cuando Marta y yo salimos así, pues o yo le digo a ella Tatita, o ella me dice a mi Tatito. Pues ayer Tato está en el mismo lío. Pues ayer yo salí de Tatito. Yo dije, yo mañana no pago ni amarrado, pero voy a comer a los tragos. Comí postre, comí ensalada, comí pizza, hermano, no pedí café porque yo sé que Marta me iba a dar, pero para la próxima le voy a dar. Porque la cosa fue que nos invitaron para esto. Sí, nos invitaron para esto, estamos bien contentos y Marta me dijo, Carlos,
Tienes que decírselo a la gente, pero hermano, que yo sea, eso no es problema mío si no se le echó a todo el mundo. Así que por allí viene el bebo o la beba, lo que sea, y entonces somos abuelos. Yo les digo que no, porque nosotros tenemos 5 muchachos, 3 adoptados, está Jerry y está Carolyn. Carolyn es mi hija biológica. Y Carolyn, pues, se casó tampoco me invitó a la boda. Se casó en ellos lo hicieron primero en el City Hall, para entonces hacerlo más tarde. Entonces, ayer Eddie dándome una explicación, yo le puse la mano, caballero, ustedes son 2 adultos, haga lo suyo. Cuando te vayas a casar, pues tú me invitas, porque ya tú sabes lo que le quiere decir, ustedes 2 son adultos y cuando vayas a hacer lo tuyo, tú me invitas. Porque si no lo hicieron a la tradición, que no lo hicieron a la tradición de Puerto Rico, pues yo no te voy a pagar. Porque si hubiese sido inteligente, yo invito a Carlos desde el principio y que Carlos pague ¿qué? Todo. Pero lo hicieron a los gringos, pues paguen ustedes. No tengo problema con eso, pues ya también ese día comerme todo de sangre. Todo lo que pongo. Vamos a ver. Y la cosa es que para mí fue una bendición porque a principio de año yo tengo unos struggles mentales y espirituales que usted no quiera saber. No quiera saber. Y hay veces que me desahogo un poco con Marta y Marta me da unos macetazos. Y me dice, por favor. Y la cosa es que en uno de esos días, pues, escuché cuando el Señor me dijo, pídeme. Y yo le dije, bueno, yo te voy a pedir estas 2 cosas. Y eso fue a finales del 2024. Y cuando Karen me llama que me dice eso, yo le digo a Marta, esto es un lío en lo que yo me meto. Porque yo le oro al Señor y le oro con mis pleitos. Y yo me dice, para que tú sepas que tú vas por la dirección que tiene que ir, pídeme. Y el pídeme algo que tú creas que sea imposible, porque para mí sería un carro no es imposible, un helicóptero no es imposible, pero un imposible era que Karen pudiese quedar embarazada. Pero yo, bueno, señora, yo le dije a Marta que ese se iba a llamar, si es un nene en casa se va a llamar Juan el Bautista. Y si es una nena se va a llamar Juana Bautista. Ay, Dios mío, ¿cómo va a ser? Y si es un 50-50, no sé cómo lo voy a llamar. ¿Por qué Juana el Bautista? Porque Juana el Bautista, Elizabeth lo tuvo vieja. Mayor. No es que Carmen esté mayor, pero por lo menos todas las dificultades que ha pasado. Pues yo se va a llamar Juan el Bautista en casa tampoco. Que pase por ahí, lo llame el país como lo llame, no importa. En mi casa va a ser Juan el Bautista, porque entonces Marta decía lo mismo esta mañana, sé que va a correr por la batuta de los queridos. Amén. Entonces, pues cuando yo le pido a Dios oraciones difíciles, pues yo no le pido bobería. Yo le pido a Dios, hay un mensaje que tú le entregaste a esta familia que no me lo entregaste a mí, se lo entregaste a Papi. Un oficio que no me lo entregaste a mí, se lo entregaste a Papi. Y ya yo voy en la última vuelta mía, y la descendencia mía tiene que responsabilizarse de eso. ¿Cómo tú lo vas a hacer? I really don't care. You says, ask me, ¿y qué yo hice? Así que ayúdenos a orar por todo esto para que el Dios del cielo siga moviéndose con poder y autoridad en todo lo que el Dios del cielo esté realizando. Déjenme poner esta foto. Mira esa foto ahí. Ese es de la China. En la China hay una familia que está dedicada a la alfarería de la porcelana. Y esa masa que él está mezclando ahí, ese clay que él está mezclando ahí, pasa por una temporada de más de 80 años. Así que es un trabajo que es ¿qué? Generacional. Esa familia encargada, vamos a suponer, esa montaña de ahí que ellos sacan, la pasan por un proceso de fermentación, de purificación, de preparación, y cuando cumple 80 años o más, entonces empieza este proyecto de pisarla para seguir sacándole el aire. Y pisándola, y de ahí para el macetazo, y otra vez a pisarla. Y en ocasiones, cuando nosotros vemos al Señor como el alfarero, simplemente lo vemos en las ruecas.
Y en las huecas realmente, en la alfarería, es la última etapa. ¿Ok? ¿Por qué esto es importante? Porque cuando yo me doy permiso a que el Señor me forme espiritualmente, que me meta los pies, que me meta las manos, entonces yo voy a poder soportar en el horno 700 grados o más de temperatura. Porque cuando usted hace cualquier tipo de alfarería, yo hice alfarería con mami, que eso nosotros lo aprendimos. ¿Cómo es que se llamaban las figuras que uno hacía debajo? Cerámica. Todo eso nosotros lo hicimos con mami. Todo paso por paso, comprando el barro en un bloque que venía gris, echando agua, los moldes, todo eso yo lo aprendí con mami. Después el cuchillo para limpiarla por el lado, mandarla al horno, todo eso lo aprendí. Todo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que esa cerámica que tú haces, tú le das y suena barata. Una porcelana bien hecha, tú le das y llega a unos tonos altísimos. A tal extremo que cuando se hace la cerámica en las diferentes familias imperiales que había en la China, se me olvidó el nombre, cómo se le llamaban a los emperadores chinos, la cosa es que hay todo un salón de porcelanas. Y cuando el emperador estaba deprimido, en angustia, frustrado, con sueños que no podía entender, mandaban a buscar a los músicos exquisitos para que tocaran música a través de ¿qué? De la porcelana. Y entonces se le dan pam, 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 y usted hace unos acordes y unas combinaciones de sonido que le bajaban la tensión y la ansiedad al emperador. Pero para que ese figura o ese envase de porcelana llegara hasta ese salón tan exclusivo, ese barro tenía que ser ¿qué? Fino. Pero el vaso tenía que ser más fino para poder ser dedicado para saciar la sed de paz del emperador. Y para eso vamos a formar vasos que sean vasos de honra delante del Señor. Vamos a ver esta foto aquí. ¿Qué usted ve en esa foto ahí? Alguien dice que ve un árbol. ¿Qué otra cosa usted ve ahí? ¿Qué otra cosa? Rapidito. Chairita dice que las raíces están fuera. Y las raíces cambian. Las raíces cambian. ¿Qué otra cosa usted ve ahí? La tierra blanca. La tierra está blanca. Aparente y alegadamente está sobre una piedra. ¿Qué otra cosa usted ve? Dos cositas más. ¿Qué otra cosa usted ve? Hay un cielo bien lindo atrás. Y bien verdecito. Las hojas son bien verdes. ¿Qué árbol es el que se mantiene bien verde todas las temporadas? El pino. Y hay un cielo bien claro atrás, pero porque ese cielo esté bien claro atrás no quiere decir que no pasan nubes. Pasan nubes, pero el que permanece es el cielo ese bien. ¿Por qué esta foto es importante en lo que queremos compartir en la mañana de hoy? Semilla en pedregales. El Espíritu Santo puede y quiere arraigarte en Cristo, a pesar del pedregal en que te encuentras. Otra vez, el Espíritu Santo quiere arraigarte en Cristo. Arraigarte es que tú eches unas raíces tan profundas y te amarres a un fundamento firme independientemente del pedregal que haya alrededor tuyo. Ese es el llamado de Dios para con cada uno de nosotros y nosotras. ¿Por qué esto es importante que lo tengamos claro? Porque no está en ti, no está en mí el arraigarme en Cristo. Otra vez, no está en ti, María Isabel, no está en ti, Ibeliz, no está en ti, Abel, arraigarte en Cristo, es decir, echar raíces firmes en Cristo. El pasaje bíblico que tenemos en el día de hoy es un pasaje bíblico que se escribió en el contexto de la ley, como decíamos la semana pasada. Y en el contexto de la ley usted tiene que entender que ¿qué? Que me están desafiando a que yo haga las cosas como con mi fuerza. Con mi fuerza. Y por eso es que es tan importante cuando Cristo les dice, oí la parábola del sembrador. Si usted me regala un minutito, eso es de locura de Carlos, vaya conmigo a Lucas capítulo número 9. Lucas capítulo 9, verso 44. Y si usted lo tiene en su Biblia, en su teléfono, búsquelo, por favor, búsquelo. Es que necesito que lea este pasaje conmigo
para que usted escuche a Cristo como Cristo hablaba. Y Omar, yo lo puedo escuchar hablando suavecito, a lo mejor tú lo escuchas gritando, otros lo escuchan con un tono medio, pero yo quiero que usted preste atención a que hay veces que Cristo nos habla a nosotros con el fin de que nosotros ¿qué? Prestemos atención. Presta atención a lo que te voy a decir. Papi hubiese dicho, papi cuando estaba en las cosas buenas me decía, Manuelo, pero cuando las cosas estaban calientes, Naida, entonces como me decía, mire Carlos, venga acá, anda pa'l sirete. Cuando yo escuchaba ese, mire Carlos, venga acá, ya yo sé que la cosa está mala. Así que como yo quiero escuchar a Cristo, son otros 20 pesos. La cuestión es que me dé el permiso de ¿qué? De escucharlo. Estuvimos trabajando 3 meses con esa importancia. Escuchar a Dios es prestar atención. Porque es que Dios no me quiere obligar a mí a obedecer. Esa idea de que el evangelio es obligado, mentira del diablo. Esa idea de que es que tú tienes que obedecer al pastor, mentira del diablo. Esa idea de que tú tienes que obedecer a Dios, mentira de Satanás. Porque no hay ninguna palabra en el Antiguo Testamento que defina la obediencia con un solo término. La obediencia en todo el Antiguo Testamento es un conjunto de conceptos que nos dicen que primero tú tienes que desarrollar la actitud de escuchar para prestar atención. Porque a lo mejor cuando usted no le pasó cuando niño, mira Carlos, ya te lo he dicho 1000 veces. Esta es la vez 1000 número 1 que te lo voy a decir. Tiende la cama cada vez que te levantes. Sí, mami. Sí, papi. Con mami tú te podías jugar ese juego. Con papi te decía, mire Carlos, venga acá. ¿Qué yo le dije a usted de la cama esa? Sí, papi. ¿Qué yo le dije a usted de esa cama? Hágame el favor, destiéndala. Y tú venías, la extendías y la ponías de lo más, otra vez, destiéndala. Y cuando tú venías a ver, te tenía tu media hora tendiendo y descendiendo la cama. Y cuando te mandaba a fregar y tú no fregabas, papi te levantaba por la madrugada. Caballero, yo le dije que tú tenías que fregar, ¿verdad? No te daba. Pero te hacía ¿qué? Fregar. Secar plato por plato. Hay gente que frega conmigo y dice, el único que yo conozco que seca todos los cubiertos uno por uno es el pastor Rosa. Seca cubierto por cubierto, plato por plato con una toalla, olla por olla y almacena los pies. Y después que tú terminado de fregar toda la trastera de 8 personas de haber comido, porque comíamos en la mesa, poníamos todos los platos. Todo el mundo comía con plato, todo el mundo tenía su vaso de agua, todo el mundo tenía su taza de café, todo el mundo tenía su plato de postre. Una vajilla completa. Omar, después de tú terminar, ¿qué te decía papi? ¿Terminó? Sácalos y hágalo otra vez. Y él cruzaba la pierna, sacaba el periódico y decía, la próxima vez que te decían, te toca fregar, ¿qué tú hacías? Tú fregabas. Y si él veía un plato sucio, usted tenía que hacer lo que otra vez todo. ¿Por qué? Porque usted hace las cosas una sola vez y las hace ¿qué? Bien. Eso es lo que Cristo está diciendo con los discípulos. Escucha, presta la atención, porque es que te voy a decir algo que tú necesitas metértelo al sistema porque te va a transformar la vida. Y en Lucas capítulo 4, capítulo 9, versos 44, Cristo le dice, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. La única vez que le habla así a sus discípulos. Así que si usted lo oye con agresividad, yo no tengo problema. Si tú lo oyes hablando suave, yo no tengo problema. Yo lo oigo hablando como papi me llamaba a mí. Mire Carlos, venga acá. ¿Qué fue lo que yo le dije a usted? Eso es lo que yo escucho a Cristo. No está gritando, no está peleando, pero sabe a dónde tú puedes llegar. Por lo tanto, te tiene que dar unas instrucciones lo más claras posible. Y cuando tú te estás saliendo de las instrucciones, él vuelve y te dice, mire caballero, métase bien estas palabras, está cogiendo bien el lagartijo, tápese un oído y que se le meta bien esa palabra y que no se le salga por el otro oído. ¿Ya fija?
Y cuando tú escuchas bien, entonces tú puedes escuchar la parábola del sembrador, hablando en un contexto de la ley, donde dice, oíd la parábola del sembrador. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. Diga conmigo, pero no tiene raíz en sí. Ahí es donde está el problema, Isabel. No tiene raíz en sí. ¿Quién es el que está haciendo el esfuerzo? El que está recibiendo ¿qué? La palabra. Estoy en pedregal, la recibo con gozo, no tengo raíz en mí mismo. Pero ¿cómo que la recibo con gozo? Y yo soy el mismo que me estoy saboteando. Eso es religión. Cristo lo tiene que presentar porque Cristo viene a establecer el reino de Dios y su justicia en este contexto de la ley. Pero Cristo viene a cumplir toda esa ley para que esa ley sea confirmada y toda maldición de la ley sea erradicada. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos ser el pedregal más terrible, pero cuando me doy el permiso de querer que escuchar la palabra, ya esa palabra no va a crecer por mi interés, esa palabra va a crecer porque la gracia de Dios está obrando en mí. Esa palabra no va a echar raíces por mi esfuerzo, por mis oraciones, por mis ayunos, por mis vigilias, por lo que yo hago. Esa palabra va a crecer en mí porque soy recipiente de la gracia del Dios del cielo. Fíjese que en el pasaje bíblico que tenemos hoy, yo por lo menos vi 7 cosas que fueron bien importantes para mí. Y dentro de esas 7 cosas, la número 1, que el segundo terreno donde cae la palabra, donde el sembrador es el discípulo y el terreno es la humanidad, es el recipiente de la palabra de ese ser humano. Esa es la número 1. La número 2, que el terreno era un pedregal. Y yo como sembrador, ¿cuántos aquí tuvieron alguna talita? Legales, talitas legales, estoy hablando de talitas, tú puedes levantar la mano. Talitas legales. Usted sembraba su recao, usted sembraba su lechuga, plátano. Pero entonces, ¿quién siembra en un sitio donde solamente hay piedra? No, hermano. Porque usted tenía que coger su pedazo de tierra, repicarlo, y mientras tú repicas, tú vas sacando que las piedras, y sacando piedras, y sacando piedra, y después cuando tú le das con el asadón, vas sacando otras piedras y hacer los surcos. ¿Por qué? Porque tú necesitas que cuando tú trasplantes tus matas ahí, ellas no encuentren ¿qué? Piedras, y puedan desarrollarse como tú entiendes que se tienen que desarrollar. Pero entonces, si esto me deja, viste que bueno, te tranquiliza. La tercera cosa que sobresale en el pasaje es que el recipiente recibe la palabra con gozo. ¿Cuántos les gusta recibir la palabra de Dios con gozo? Yo quiero ver esas manos. A todo el mundo le gusta recibir la palabra de Dios con gozo. Ahorita vamos a hablar a ver cuánto le va a durar el gozo. La cosa es que la número 4, analice esto. A pesar de que recibe la palabra con gozo, no tiene raíces en sí. Hay cientos de personas, Chairita, que reciben la palabra ¿con qué? Con gozo. Pero porque no han entendido este misterio de recibir la palabra por fe en Cristo, siguen haciendo fuerza y cuando viene la tormenta, procotón, se caen y se encontraron que no tenían ¿qué? Raíces. Porque lo están haciendo con sus propias fuerzas. No tener raíces en sí mismo implica: estoy haciendo esta jornada de fe con mis fuerzas. Pero entonces la número 5 dice: por no tener raíz en sí, es de corta duración. Y hay gente que entran con un gozo, 5 se convierte en el domingo y el domingo que viene llegan con la Biblia más grande. 2 domingos después tienen camisa, corbata, pantalones sin tabletas, se afeitaron, se recortaron. Y no es que sea malo,
pero lo estás haciendo a tu manera. Y tarde que temprano, cuando se sacuda el barco, es de poca duración, porque no tiene raíces en sí. Lo sexto que yo escuché en el texto es que la relación entre la falta de raíz, el sol, corta duración y la aflicción y la persecución como que se unen a una. Y el único que puede hacer un experto para exponernos a nosotros a una situación de esta índole es ¿quién? Satanás. ¿Se acuerda que en la primera decíamos que cuando la gente no entiende la palabra, Satanás viene y la arranca? Y aquí, como sabe que lo estás haciendo a tu manera, es un experto en ponerte en situaciones donde el calor del diario vivir te va a sofocar. Y porque ya él tiene la experiencia que cuando un cristiano que hace las cosas a su manera es sofocado, automáticamente comienza el proceso de ¿qué? De corta duración. ¿Y cuál es el problema que tenemos con Satanás? Que Satanás es eterno. Para nosotros puede ser un mes. Para él no ha pasado el tiempo. Él simplemente se está sentando en un plan que él ya ha diseñado por más de 2000 años y le ha dado más de 80% de probabilidades de que va a vencer. Pues ¿qué hace? Sigue utilizando ¿qué? El mismo plan. Y porque él sabe que la gente de corta duración no resiste presión, entonces alinea ¿qué? La aflicción y la persecución a una, y cuando los jamaquea no le queda raíz ni rama. Al combinarse todas estas circunstancias, la persona tropieza. No tropieza por el camino, tropieza por la frustración que siente dentro de sí, porque dijo, yo recibí la palabra con gozo, ¿y por qué estoy tropezando? No está evaluando su proceso, está evaluando los resultados. Y eso es la trampa de Satanás, cuando nos pone a ver los resultados y nosotros pasamos por alto ¿qué? El proceso. Y el proceso es parte de nuestra capacidad de ¿qué? Escuchar, con la intención de que se desarrolle en mí la capacidad de yo poder obedecer a Dios del cielo. ¿Por qué todo esto es importante? ¿Qué significa para ti recibir la palabra con gozo, pero sin raíz? ¿Alguien se atreve a contestarme esa pregunta? ¿Alguien se atreve? ¿Qué significaría para ti recibir la palabra con gozo, pero sin raíz? Sin compromiso. Sin compromiso. Yo recibo la palabra con un gozo, hermano, terrible, pero tengo mi propia agenda escondida. Y eso es recibir la palabra ¿cómo? Sin compromiso. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Qué sería para ti? ¿Qué significa para ti recibir la palabra con gozo? ¿Ah? Por temporadas. Como yo decía ahorita, ¡Carlos! Por ahí están las fiestas patronales de Carolina. Es decir, ya se acabó la Semana Santa. Vamos para el vacilón. ¿Cuánta gente en Puerto Rico no se aparta del Evangelio cuando llegan las Navidades? Y después de las octavitas, regresan a la iglesia. ¿Cuánta gente en Puerto Rico no se aparta del Evangelio en la temporada de las elecciones? Porque lo hacen ¿qué? Temporalmente. Y otra vez, lo hacen temporalmente porque no tienen raíces en Cristo. Sus raíces son en sí mismos. Mateo 4:17 dice que una de las cosas que nosotros debemos establecer como prioridad en esta jornada es aferrarnos a lo que dijo Cristo. Cristo no le dijo a nadie que iba a recibir la palabra con gozo. Tan pronto Cristo comenzó a predicar el Evangelio, Tito, esto fue lo primero que dijo. A partir de entonces, Jesús comenzó a predicar. ¿Y qué decía? Lea conmigo en una voz. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios.
porque el reino de los cielos está cerca. Léalo conmigo en voz alta, pues yo quiero que usted lo lea conmigo en voz alta otra vez, para que esas palabras se le metan en el sistema. Vamos a leerlo en voz alta. Acá dice, a partir de entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Ahí no habla palabra de gozo, es todo lo contrario. Está llamando ¿a qué? Al arrepentimiento. Y no se queda ahí, te dice arrepiéntete, pero después te dice y vuelve a Dios. ¿Cuántos aquí saben lo que es arrepentimiento? Donde tú tienes que darte permiso de ser convencido por el Espíritu Santo, de decir, wow, Señor, a la verdad que el estilo de vida que yo llevaba, Tengo que cambiar. y el asunto de ese tipo de confrontación que nos hace el Evangelio es que nosotros nos acercamos a la fuente de sabiduría, a la fuente de santidad, y porque me acerco a esa fuente que es santo, santo, santo. Diga conmigo, santo, santo, santo. La gente tiene la manía de creer que Dios es amor, amor, amor. No hay ni un solo versículo de la Biblia que diga que Dios es amor, amor, amor. No hay ni uno que diga que Dios es compasivo, compasivo, compasivo. Mucho menos ningún texto que diga que Dios es que misericordia, misericordia, misericordia. Pues siga jugando. La Biblia dice que Dios es que 3 veces santo. Y después dice, y habita en santidad. Y después dice que habita en luz inaccesible. Pues cuando toda esa santidad se acerca a mí, ¿cómo yo me voy a sentir? ¿Cómo usted se sentiría si toda la santidad de Dios se acerca a usted? ¿Cómo? En gozo. ¿Qué otro sentimiento llega cuando toda la santidad de Dios llega a ti y tú no eres santo? Vamos a cambiar la pregunta. ¿Ah? Bochorno, Sandy. Paz. ¿Qué otro más? Bochorno, paz, gozo. ¿Ah? Vergüenza. Una más. Llega el arrepentimiento porque me encuentro tan bueno. Convicted. ¿De qué estoy convencido? De mi pecado. Cuando llega la santidad de Dios y nos impacta, cuando Cristo hace ese milagro delante de Pedro, que fue lo primero que le dijo Pedro. ¿Alguien se acuerda? Apártate de mí, que soy pecador. Y entonces nosotros leemos pecador porque es la forma más fácil de leer. En el original Pedro dice, apártate de mí, que soy pecado. Cuando se encuentra aquel publicano orando en el templo y se da en el pecho y dice, ten piedad de mí, que soy pecador. No está diciendo, ten piedad de mí, que soy pecador. Está diciendo, ten piedad de mí, que soy pecado. ¿Qué significa para ti recibir la palabra con gozo, pero sin raíz? La Biblia entonces nos dice que en Juan capítulo 16, verso 8, cuando se recibe la palabra que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, esa convicción, Luis, no llega porque tú eres religioso. Esa convicción no llega porque tú eres bueno. Esa convicción no llega porque es que tú te lo mereces. Esa convicción llega porque Dios nos ama. No sé si usted puede entender eso. Él tiene que pagar el precio en la cruz del Calvario para entonces ir por encima de lo que Él estableció. ¿Qué Dios estableció? Que el pecado en el que tú vives es enemistad delante de Dios. Pero porque el pecado es enemistad para con Dios, ¿qué hizo Dios por nosotros, Sandino? ¿Venció a quién? Venció al pecado. Pero entonces yo necesito que usted vaya conmigo a Hebreos capítulo 2. Yo no sé si ya se me pasó mi tiempo, pero yo creo que se me pasó, ¿verdad? Pues yo voy a cerrar ya con este. Pero vaya conmigo a Hebreos capítulo 2. Es que los 10 minutitos que me robé ahora son los que me hacen falta. Me robé como 15. Al principio. Me saboteé yo mismo.
En Hebreos capítulo número 2. Vaya conmigo al verso 16. Porque yo necesito que usted entienda que cuando Dios nos convence de pecado, de justicia y de juicio, no es porque yo me lo merezco. Es porque con amor eterno Él me amó, pagó por mí. Para entonces cuando yo estoy hundido en mi pecado, Él se mete a las profundidades donde yo esté metido y se me revela y me habla y me toca y me impacta y me quebranta porque me ama y no porque yo me lo merezco. Y entonces dice, porque Hebreos capítulo 2 verso 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debió ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Agárrese ahora, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que me ama de tal manera que sabe que aunque yo sienta su amor, yo voy a seguir siendo, ¿qué sabe? Tentado. Pero entonces Él vence toda tentación para no solamente decirme, vencí el pecado, descansa en mí, sino que está diciendo, vencí toda tentación, descansa en mí. Mira si es tan terrible eso, que en Hebreos capítulo 4, versos 15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Agárrate, acerquémonos pues al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Otra vez te pregunto, ¿qué significa para ti recibir la palabra con gozo, pero sin raíces? Romanos capítulo 7, versos 24 dice, y 25 dice, soy un pobre desgraciado. Este es Pablo, luego de más de 30 años de ministerio, luego de haberse ganado miles de almas en Asia, porque él predicó el evangelio en toda esa región de Europa y de Asia, y dijo, es que todo el mundo ha escuchado el evangelio, a mi voz y a la voz del equipo ministerial que tengo. Mire cómo este hombre se describe. Romanos 7, 24 y 25 dice, soy un hombre desgraciado. ¿Cómo es que después de tantos años en el evangelio tú hablas así de ti? Porque es que tú sabes que tú sigues ¿qué? Inclinado al pecado, enfrentando tentaciones, bregando con tus debilidades, trabajando con tu flaqueza, bregando con tu ego, bregando con tus vicios, bregando con tus pasiones, pero la gracia y el favor de Dios está ahí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Esto lo está diciendo Pablo. Verso 28. Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Segunda de Corintios capítulo 12 verso 9. Ese mismo Pablo es el que nos dice y comienza ya a moverse en la dinámica de cuál es la diferencia de yo recibir el evangelio con mis fuerzas, con mi gozo, a recibir un evangelio que ha provocado en mí contritación, humillación y reconocimiento de mi incapacidad de vivir en la santidad de Dios. Cuando eso pasa, entonces yo no quiero tapar mis debilidades. Entonces yo no quiero vivir como el más santo. Entonces yo no quiero vivir como el más irreprensible. Entonces yo no quiero vivir para impresionar a nadie. ¿Por qué? Porque es que yo sé que yo vuelvo a muerto y vuelvo a vivo porque Cristo está en mí. Porque he tomado la decisión de enraizarme en Él, no por mis convicciones, sino por el amor que Él ha ofrecido para conmigo. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 9, dice, pero el Señor me dijo, Carlos Manuel, mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Pues deja el guille de religioso. Atrévete a mostrar tu vulnerabilidad, tus flaquezas,
tus inclinaciones al pecado, confiésalas, reconócelas, para que mi poder, mi fuerza, mi gloria se manifieste. Por eso me alegro, por eso presumo de mis debilidades. Así el poder de Cristo vivirá en mí. ¿Qué significa para ti recibir la palabra con gozo, pero sin raíces? Cerramos diciendo que te desafío a que lo recibas con el gozo que produce el arrepentimiento. Recibe la gracia de Dios con el gozo que produce el arrepentimiento. Y ese arrepentimiento tú no lo puedes construir, lo construye el Espíritu Santo de Dios. Ese arrepentimiento tú no te lo puedes inventar, te va a inspirar el Espíritu Santo de Dios. Y cuando yo me atrevo a darme ese permiso, Pablo lo dice de esta manera, que cuando él ora por la iglesia de Éfeso dice: pido al Padre que Cristo viva en ustedes por la fe, y que su amor sea la raíz y el cimiento de su vida. Esa siempre ha sido mi oración. La aprendí de él, no la me inventé yo. De que cuando nosotros proclamemos el mensaje, esa palabra siga siendo ¿qué? Rompiendo las piedras hasta llegar y enraizarse, crecer y amarrarse en esa vida, para que el único que produzca ese arrepentimiento verdadero sea el Espíritu de Dios. ¿Por qué esto es importante? Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarme del amor de Dios en Cristo. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarme del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarme del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahora, ¿qué ves? Ahora, ¿cómo te ves? Ahora, ¿en quién te ves? Yo me veo, aunque esté guindando en un precipicio, enraizado y cimentado en Cristo. Independientemente del viento que venga, estoy enraizado en Cristo. Independientemente de cómo venga el río, estoy enraizado en Cristo. Independientemente de la temporada del año, estoy enraizado en Cristo. Pero es una decisión que yo he tomado, y es una decisión que nadie te la va a imponer, porque ni Dios mismo te la va a imponer. Pero sí te va a invitar, sí te va a provocar, sí se te va a revelar, hasta que tú entiendas conscientemente el amor del Dios del cielo, que está dispuesto a operar todo ese milagro de la santificación y de la justificación en tu vida. Ponte de pie conmigo en esta tarde del Señor. Y vamos a cerrar con este cántico que yo asumo que ustedes lo saben de memoria. Pero el cántico es bien fácil. Y la cosa es que yo les decía hace un momento que cuando el Señor me llamó, fue un asunto que Dios pregó conmigo, one month. Y la cosa es que eso fue de sábado para domingo. Cuando yo me levanté el domingo, todos mis vicios habían desaparecido ese domingo. No he fumado más, no he bebido más droga, no he metido más pepa. No te voy a decir que no voy a mi traguito de vino, porque de vez en cuando voy por el chorro. Mire,
Ha sido una cosa tan terrible que alguien fuma a mí al lado mío y yo me pongo literalmente grave, a la distancia. Aquí está, lo que sea, este está como que está metiéndose un crack ahí que se ve. Me tengo que ir porque me revuelve todo el sistema. Y yo puedo creer que Dios lo hizo. Y estoy libre de eso, gloria a Dios. Entonces yo no puedo forzar a que Dios en su misericordia trabaje como trabajó conmigo. Yo estoy creyendo, y este jueves empezamos a enseñar, a decirle al pueblo, vamos a orar para ponerle nombre a cada una de las cosas que están atormentando a la gente alrededor nuestro. Sea cual sea el yugo, sea cual sea la cadena, yo estoy creyendo que Dios está ahí para glorificarse. Porque si lo hizo en mí, yo tengo que dar ese testimonio, que Dios está para quebrantar las cadenas hoy, aquí y ahora. Si usted le cree, amén. Si usted no le cree, también está ahí para hacerlo. Pero alguien tiene que creer. Y alguien tiene que darse el permiso de escuchar con el deseo de entender, y que el Espíritu Santo sea el que cree en nosotros esa convicción. ¿Cómo se comienza ese paso? Este cántico nos regala eso. Que a lo mejor yo no sé cómo lo voy a hacer, pero en totalidad a ti rindo alma y corazón. Y después le vamos a decir, no tengo nada más que dar, tómalo mi buen Señor. Y ustedes saben que le vamos a gritar desde todo nuestro ser, tómame en tus brazos, Cristo, toma mi vida en tus manos, haz de mí lo que tú quieras, tómame aquí.